A ver, millones de personas se van a despertar mañana por la mañana, se van a duchar, se van a subir al coche o al metro para ir a un trabajo en el que son objetivamente buenas, Ujú. volverán a una casa perfectamente ordenada y sin embargo sentirán que están completamente muertas por dentro. Hay un sentimiento muy específico, casi fantasmal, del que tenemos que hablar en nuestro análisis a fondo de hoy. Sí, es un tipo de cansancio que el sueño sencillamente no cura. Exacto. Es esa sensación de abrir los ojos y estar ya agotado. Pero, a ver, no por falta de descanso físico. Hablamos de estar agotado literalmente de existir. Es que todo pesa. O sea, las obligaciones, responder un simple mensaje de WhatsApp, incluso cosas que antes eran un refugio. Claro, sí, sí. Poner esa música que tanto le gustaba a uno en el coche o quedar con amigos de repente requiere un esfuerzo titánico. Y lo más desconcertante, para quien lo sufre, es que la vida parece haberse apagado por dentro, a pesar de que, bueno, de cara a la galería, el escaparate es perfecto. Totalmente. Hay estabilidad, no falta salud, no ha habido ninguna tragedia reciente. Hay una disonancia tremenda ahí. Una fractura entre esa apariencia externa de normalidad, de que, bueno, de que todo va bien, y un eco interno constante que dice que algo fundamental se ha vaciado por completo. Ya. Y fíjate que la fuente principal que estamos manejando hoy advierte de algo escalofriante. Hay una legión de personas padeciendo esto en silencio, Madre mía. asumiendo la culpa, pensando que son unos desagradecidos, básicamente porque no tienen el vocabulario para entender qué demonios les está pasando en la cabeza. Anímate y piensa en positivo, no solo no funcionan, sino que empeoran la situación. Es que intentar solucionar esto con frases motivacionales es como intentar curar una fractura abierta con una tirita. Tal cual. Hacia el final de nuestro análisis vamos a llegar a unas claves que cambian por completo el paradigma. O sea, un bloque de información que rompe con la autoayuda tradicional y que muchísima gente necesita escuchar con urgencia para poder reorientar su vida. A ver, para resolver cualquier problema, lo primero es no equivocarse de enemigo. Y aquí quiero hacer de abogada del diablo. Adelante. Si alguien viene y dice que no le ve sentido a nada, que todo le pesa, que se siente vacío y que le cuesta la vida misma mantener una conversación, pues yo a eso lo llamo depresión, o sea, de manual. Claro, es lo que piensa la mayoría. Entonces, ¿por qué el texto insiste tanto en separar este agotamiento de una depresión clínica? No es lo mismo. Es una duda súper lógica. Y de hecho es la trampa diagnóstica más habitual. En la superficie, si miras los síntomas por encima, el cuadro parece idéntico. Ujú. Hay falta de energía crónica, anedonia, que es esa pérdida de interés en disfrutar de las cosas, pero las fuentes que estamos cruzando exponen unas diferencias que son vitales a nivel clínico. Vale, La depresión es un trastorno neurobiológico. Hay alteraciones tangibles en la química del cerebro. o sea, un tema físico. Exacto. Hablamos de caídas drásticas de serotonina, de dopamina. Se caracteriza por una tristeza profunda, inmovilizante, y sobre todo por la incapacidad real de funcionar. Una persona con depresión clínica severa a menudo no encuentra la fuerza física para salir de la cama. Ya, claro. El futuro se percibe de forma muy oscura. El futuro no es que esté vacío, es que se percibe como una amenaza. Vale, entiendo. En cambio, en este agotamiento existencial o vacío moderno del que hablan nuestras fuentes, la tristeza no es el síntoma principal, sino la apatía. Y la clave está en el funcionamiento, ¿no? Ujú. O sea, la persona sigue funcionando. La persona funciona como un reloj. Va a la oficina, entrega los informes a tiempo, va al gimnasio, asiste a las cenas familiares, pero lo hace en plan autómata, Como un robot. viendo su propia vida desde fuera como si fuera un espectador en un cine viendo una película aburridísima de la que es protagonista. O sea, si lo pensamos como tecnología, la depresión sería un ordenador de última generación al que se le ha quemado la placa base o el disco duro. ¿Sí? El hardware está dañado. Físicamente no puede arrancar por mucha electricidad que le metas. Necesita una reparación estructural. Pero este vacío existencial sería un teléfono móvil de 1.000 euros con la batería al 100%, la pantalla intacta y el procesador a tope. Pero sin aplicaciones. Exacto. Que no tiene instalada ninguna aplicación que valga la pena abrir. Está encendido, gastando energía a lo tonto, pero sin hacer absolutamente nada significativo. Es una muy buena forma de verlo. El hardware está intacto, pero el sistema operativo no tiene un para qué. Lo fascinante aquí es el peligro de confundir estas dos cosas. Ya. Fíjate en lo que ocurre si alguien con un agotamiento puramente existencial va al médico y sale con una receta de antidepresivos.
Se está medicando el síntoma sin rozar la causa. Claro, estás intentando arreglar un problema de software metiéndole mano al hardware. Tal cual. Tratar una crisis de propósito con química es como silenciar la alarma de incendios de tu casa y volverte a dormir mientras el salón arde. ¡Qué locura! La medicación puede anestesiar el malestar temporalmente, te quita la ansiedad de sentir ese vacío, pero jamás te va a otorgar un propósito. Una pastilla no le va a decir a nadie quién es ni qué debería hacer con su vida. Vale, entonces, si descartamos el fallo mecánico o químico del cerebro, la pregunta obvia es ¿de dónde sale este vacío? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque damos el salto de la psicología clínica a la filosofía. Sí, y es un salto necesario. Porque esto no es un invento de las redes sociales. Las mentes más brillantes de la historia llevan siglos intentando diseccionar este sentimiento. El texto menciona a Émile Durkheim y su concepto de la anomia. Sí, Durkheim fue un sociólogo pionero a finales del siglo XIX. Él empezó a estudiar por qué en sociedades que de repente se industrializaban y se volvían aparentemente mejores y más ricas, aumentaban los suicidios. Curioso. Y acuñó la anomia, que no es simplemente estar triste, es la sensación de desconexión radical. O sea, estar rodeado de gente, pero solo. Exacto, es como caminar por una calle abarrotado en el centro de Madrid y sentir una pared de cristal invisible entre tú y el resto de la humanidad. Sientes que las reglas sociales, los valores de tu entorno, ya no tienen ningún sentido para ti. Estás rodeado de gente, pero existencialmente aislado. Uf, qué agobio. Y luego el material salta a Albert Camus y su idea del absurdo. Que a ver, si lo entiendo bien, es como mandar un correo electrónico perfectamente redactado a un agujero negro. ¡Qué gran analogía! Sí, Camus decía que el ser humano tiene una necesidad biológica, casi desesperada, de encontrarle un significado a todo. Ujú. Queremos que nuestro esfuerzo valga para algo. Pero el universo es frío, mudo y completamente indiferente a esa necesidad. Esa fricción, ese choque frontal entre tu necesidad de sentido y el silencio del mundo, eso es el absurdo. Ya veo. Imagina al típico oficinista a las 11 de la noche cuadrando un Excel que nadie va a leer jamás, y de repente su cerebro hace clic y dice, bueno, ¿para qué? Ese momento exacto. Y conectando con el para qué, las fuentes rescatan la visión clínica que tenía Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue casi profético. Él sostenía que el mayor peligro para la mente humana nunca sería el sufrimiento físico o las dificultades, sino la falta de un propósito. Ujú. Su famosa premisa es que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Claro. Si uno tiene claro su objetivo, si está construyendo algo que ama, pues aguantará estrés, dormirá poco, y todo ese peaje le parecerá aceptable. Tendrá sentido. Ujú. Pero si te quitan el porqué, Entonces cualquier pequeña molestia, un atasco, una reunión aburrida, un mal café, se vuelve insoportable. Se vuelve una montaña. todo se vuelve intercambiable y pesadísimo. El motor se queda sin combustible existencial. Vale, pero aquí tengo que frenarte y plantearte una duda enorme que me surge al leer todo esto. Dime. Si figuras como Nietzsche, Camus o Durkheim ya tenían esto clarísimo hace un siglo o más, pues ¿por qué narices el texto sugiere que ahora, en pleno 2026, estamos ante una epidemia sin precedentes? Ya, es la gran pregunta. ¿Qué ha cambiado en el entorno moderno? Porque la anomia y el absurdo parecen problemas muy antiguos. Lo que han cambiado son los mecanismos de distracción. Lo que expone el análisis es que el mundo moderno ha perfeccionado e institucionalizado 4 trampas específicas. A ver. Antes, este vacío era un accidente. Ahora casi parece el diseño predeterminado de la sociedad. Y el vacío no aparece por arte de magia, se fabrica. La primera causa que identifican es llevar demasiado tiempo viviendo el guión de otros. A ver, explícame esto, porque suena a cliché de película adolescente de persigue tus sueños y entiendo que las fuentes van mucho más profundo. Va muchísimo más profundo, sí. No es una rebelión adolescente, es un proceso de cesión tan sutil que uno ni se da cuenta. Ujú. Empiezas estudiando la carrera que, implícitamente, validaban tus padres, luego aceptas el trabajo que da estatus social, te metes en la hipoteca que se supone que toca a tu edad. Lo típico, vaya. Exacto. Mantienes un perfil profesional en el que siempre dices que sí para no generar conflictos. Vas cediendo 1 milímetro de tu autenticidad cada día. Ya. Y 10 años después, te das cuenta de que has construido una casa preciosa, con unos cimientos increíbles, pero en la que no quieres vivir. Estás pagando el mantenimiento de una vida que no es tuya. O sea, el agotamiento extremo no viene de trabajar demasiadas horas, viene de trabajar muchísimas horas en algo que tu psique rechaza de plano. Exacto.
Y esa primera trampa te arrastra inevitablemente a la segunda, que es el modo reactivo permanente. Vale. Para ilustrar esto, la fuente utiliza al pensador Nassim Taleb. Taleb divide el mundo entre constructores y reactivos. Quien construye avanza. Puede que sea lento, pero tiene la mirada puesta en el horizonte. Ujú. Sin embargo, la gran mayoría de la gente hoy vive en modo reactivo. Su día consiste única y exclusivamente en apagar los fuegos que otros han encendido. Claro, el correo urgente, la notificación de Slack, el favor de última hora, la crisis de la semana. Vives respondiendo a estímulos externos. Nunca lideras. Es como jugar al Tetris en el nivel de velocidad máxima. Sí, totalmente. Estás tan concentrado en que las piezas no se acumulen y te eliminen que es imposible construir algo con sentido. No estás jugando para hacer una estructura bonita, no estás construyendo nada. Estás sobreviviendo. Estás jugando desesperadamente para no perder. La ansiedad de que las piezas no lleguen arriba es tan brutal que toda tu energía mental se va en sobrevivir al siguiente bloque. Es matemáticamente imposible que te pares a pensar si deberías poner esa pieza azul aquí para hacer un buen combo. Simplemente la encajas donde caiga. Y si te pasas 5, 10 o 15 años jugando al Tetris a esa velocidad en tu propia vida, pues el colapso de tu sistema nervioso y de tu propósito es el único final posible. Tu cerebro se queda sin la dopamina que genera el logro significativo. ¡Qué tela! Y fíjate cómo esto enlaza con la tercera trampa, que es la pérdida de conexión. Claro, si estás en modo supervivencia constante apagando fuegos, ¿qué es lo primero que sacrificas? A ti mismo. Eso es. Bajo esa avalancha de agendas, de prisas, se va enterrando a la persona que realmente querías ser. Empiezas cancelando esa afición que te encantaba, porque no hay tiempo. Ya, la típica excusa. Luego dejas de ver a esos amigos con los que tenías conversaciones profundas y los cambias por relaciones superficiales de compromiso. Sí. Dejas de leer, dejas de explorar. Ujú. Acabas amputando partes vitales de tu propia identidad para poder encajar en la máquina de la productividad. Y para lidiar con el dolor de esa amputación, llega la cuarta trampa, que para mí es la que verdaderamente define nuestra era actual. Sí, la sobrecarga crónica. La sobrecarga crónica de estímulos, exacto. El documento lo conecta maravillosamente con lo que Nietzsche llamaría el nihilismo moderno. Es un dato demoledor. Hoy en día un cerebro estándar recibe y procesa más información en una sola mañana que una persona del siglo XVIII a lo largo de toda su vida. Madre mía. Redes sociales, series encadenadas, audios en por dos, notificaciones infinitas. Pero ojo, el texto aclara algo muy importante. No consumimos todo este ruido porque seamos estúpidos o tengamos déficit de atención. Lo consumimos como anestesia. Totalmente. Lo consumimos para evitar a toda costa el silencio. Claro. Porque si apagas el teléfono, si te quedas a solas en el sofá de esa casa que has construido para otros, sin música y sin pantallas, el vacío resuena. Y duele. En el silencio es donde aparecen las preguntas de Camus y de Nietzsche. El ruido infinito es nuestro mecanismo de defensa contra el absurdo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos la radiografía completa. Alguien nos está escuchando, reconoce el guión heredado, se da cuenta de que lleva 10 años jugando al Tetris al máximo nivel, que ha perdido su identidad y que usa el móvil para no pensar. Ujú. Cuando llega esa epifanía, ¿qué se suele hacer? Porque el instinto natural es salir corriendo, ¿no? En plan, lo dejo todo, me mudo a un pueblo en Bali y monto un chiringuito. Ese es el instinto de huida básico. Ante un nivel de malestar interno tan insoportable, la gente busca cambios externos drásticos. Si conectamos esto con el panorama general, creen que si cambian de pareja, de ciudad o de departamento en la empresa, el vacío se quedará en la antigua oficina. Pero, como argumentan nuestras fuentes, eso es un fracaso garantizado. Absoluto. Porque vayas donde vayas, te llevas tu propia cabeza en la maleta. Si no cambias el software, el problema viaja contigo. En psicología clínica esto tiene un nombre muy claro. Se llama evitación experiencial. ¿Vale? Es la estrategia de huir de cualquier experiencia interna que te genere angustia. ¿Cuál es el problema de la evitación experiencial? Que a corto plazo parece que funciona. Te distrae. Exacto. Te mudas, estás distraído instalándote, conoces gente nueva. El primer mes es emocionante, pero a largo plazo es devastador. Ya. Porque cada vez que huyes de la incomodidad de estar a solas contigo mismo, le estás enseñando a tu cerebro que ese vacío es un peligro de muerte. El miedo crece y tu mundo se hace cada vez más pequeño.
Te vuelves emocionalmente frágil. Entrenas tu mente para ser cobarde ante la vida, básicamente. Y me encanta que saques la palabra frágil porque aquí el análisis vuelve a conectar con Nassim Taleb y su concepto de la antifragilidad, que le da totalmente la vuelta a cómo deberíamos enfrentarnos a esto. Es clave, sí. ¿Cómo funciona la antifragilidad aplicada al vacío existencial? Es un concepto brillante. Taleb explica que en la naturaleza hay cosas frágiles, como una copa de cristal, que se rompen con el estrés. Hay cosas robustas, como una piedra, que simplemente lo aguantan. Ujú. Pero luego hay sistemas antifrágiles, que necesitan el estrés, el caos y la volatilidad para hacerse más fuertes. Los huesos humanos, por ejemplo. Si un astronauta pasa mucho tiempo en el espacio sin la gravedad estresando sus huesos, pierde densidad ósea, se debilita. O sea que el sistema inmunológico o los músculos necesitan resistencia para crecer. Exacto. Y la psique humana es profundamente antifrágil. Si te proteges artificialmente de todo estrés emocional, huyendo o anestesiándote, te rompes a la primera crisis de verdad. Claro. La única manera real de superar este agotamiento existencial no es bordearlo, no es huir a otra ciudad, es atravesarlo de frente, bajar al barro, dejar que esa fricción te obligue a reconstruir tus valores. Uf, esto derriba por completo una de las industrias más rentables del mundo moderno, la autoayuda basada en la motivación constante. Totalmente. Cuando la gente está en este pozo, lo primero que hace es buscar un vídeo de motivación, disciplina, levantarse a las 5 de la mañana. Buscan una chispa que les obliga a arrancar. Pero claro, leyendo a fondo el documento, forzar la motivación aquí es peligrosísimo. Es como inyectarle combustible para cohetes a un coche. Eso es. Es como echarle combustible de avión a un coche que va directo a un precipicio. Imagínate que vas conduciendo a toda velocidad, te das cuenta de que el volante está bloqueado y apuntas directo a un barranco. Ujú. El agotamiento existencial es tu cerebro frenando el coche. Te quita la energía para que dejes de avanzar hacia el barranco. Claro, te está protegiendo. Si en ese momento decides meterle motivación artificial, un subidón de cafeína mental, es echarle combustible de aviación. Vas a ir muchísimo más rápido, sí, pero en la dirección equivocada. El golpe será monumental. El agotamiento no es un problema de falta de combustible, es que la brújula está rota. Forzarte a tener energía para seguir viviendo un guión que detestas es una crueldad hacia ti mismo. Vale, llegamos al punto crítico. Si huir no sirve porque te llevas la mente contigo, y si buscar motivación es literalmente acelerar hacia el precipicio, pues ¿cuál es la solución real que nos proponen? El texto es tajante. La cura para este vacío no pasa por hacer más cosas, no pasa por añadir hábitos a tu rutina matutina, pasa por hacer menos, pero con una atención radical. ¿Buscar claridad? Eso es, hay que apagar el ruido, dejar el Tetris y sentarse a recalibrar la brújula. Para ello, el análisis nos deja 3 preguntas fundamentales. Pero, a ver, y esto es crucial, no son preguntas tipo test para responder en 5 minutos. Ya. Son semillas. Se plantan en la mente y se dejan germinar en silencio. A ver, perdona que sea un poco escéptica, pero si le dices a alguien que lleva 10 años en modo supervivencia que ahora tiene que sentarse en silencio a meditar sobre su vida, pues te va a decir que de dónde saca el tiempo. No requiere retirarse a un monasterio, requiere valentía. Requiere sostener la mirada en el espejo mientras te duchas, o apagar el audio mientras vas conduciendo, y dejar que tu cerebro mastique estas 3 preguntas. Vale, vamos con ellas. Vamos a desgranarlas, porque son el núcleo del antídoto. La primera pregunta que lanza la fuente es: ¿qué actividad concreta haría uno de forma constante, apasionada y entregada, incluso si jamás le pagaran un solo céntimo por ello? Ujú. E incluso si tuviera la absoluta certeza de que nadie le iba a reconocer el mérito jamás. Fíjate en lo potente que es esto. Al eliminar el dinero y el ego, o sea, el aplauso externo de la ecuación, dinamitas la trampa del guión heredado. Lo que queda en el fondo es tu interés genuino, puramente por el valor de la acción en sí misma. La segunda pregunta requiere mirar por el retrovisor. ¿Qué cosas concretas, qué aficiones, qué tipo de conversaciones o rutinas se han dejado de hacer en los últimos 3 o 4 años que en el pasado hacían que la persona se sintiera genuinamente viva y conectada consigo misma? Esto ataca directamente a la pérdida de identidad que comentábamos antes. Te obliga a hacer un inventario de las partes de tu alma que has ido amputando y metiendo en cajas en el desván para poder ser más productivo. Y la tercera, madre mía, que me parece la más dura pero la más reveladora. Si hoy por la noche, por arte de magia, desapareciera por completo el miedo al juicio ajeno, Casi nada. el terror a decepcionar a los padres, a la pareja, al jefe o a la sociedad,
¿qué aspecto de su vida cambiaría a alguien mañana mismo por la mañana? Es un misil directo a la línea de flotación de nuestras excusas. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante y nos lleva a la conclusión final del documento, que me parece un cambio de perspectiva absolutamente necesario y liberador para cualquiera que nos esté escuchando. A ver. Sentirse exhausto del mundo, estar harto de todo y sentir ese vacío paralizante no significa que estés defectuoso. No estás roto. No eres débil por no poder llevar el ritmo. Y desde luego no eres un desagradecido. ¿Entonces qué es? Es simplemente el caos llamando a tu puerta para avisarte de que ha llegado el momento de madurar. Es tu mente enviando la señal más clara, ruidosa y contundente posible de que la forma en la que estás viviendo, ese guión heredado, esa reactividad, ha caducado por completo. Es una crisis de crecimiento. O sea, no es el final de tus energías, es un principio disfrazado de dolor emocional. Es fascinante cómo cambia todo cuando dejas de verlo como una enfermedad y lo empiezas a ver como una brújula. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, para cerrar nuestra inversión de hoy, quiero dejar flotando en el aire una idea que amplía un poco todo esto. Algo para pensar con calma mientras quienes nos escuchan se toman un café o van de camino a casa. Muy bien. Si este agotamiento extremo, este vacío existencial tan paralizante del que hemos hablado durante todo el análisis, es en realidad nuestra propia mente gritando a pleno pulmón que la vida actual ya no tiene ningún sentido, pues ¿no podríamos considerar entonces que este vacío tan inmenso, tan doloroso y tan difícil de transitar es, paradójicamente, el mecanismo de defensa más optimista, brillante y saludable que tiene el ser humano para evitar que desperdiciemos nuestra única e irrepetible vida interpretando el guión de otra persona?